Otra cosa, sí, porque eran los consejos comunitarios muy importantes. Otra cosa, alguien habló de las semillas y de los productores. Y efectivamente un personaje que aquí no ha salido son ni los productores ni las organizaciones de productores. Y cuando hablamos de gobernanza, hablamos no solamente de los estados, sino de la sociedad civil. Yo creo que algo que estamos observando es que la participación más organizada es la que empuja muchas de las políticas. Claro, con tantas voces, como dice Casio, pues entonces no llegas a acuerdos de manera más fácil. Creo que el tema del papel de las organizaciones campesinas, de las organizaciones de productores, se está como replanteando, porque la respuesta en muchos países ante decisiones de política sí vienen de la movilización social, y este es un tema que se ha expresado mucho más, cada vez más en términos globales y también nacionales. Sí, es muy interesante ver, y aprovecho porque lo mencionas, es muy interesante ver que la caída en las ventas de los supermercados, etcétera, se atribuye a la muy modesta reforma tributaria y no al desplome de los salarios. Claro. Casio, ¿tienes aquí? Bueno, muchas gracias. Primero, estoy muy de acuerdo con Margarita, entonces voy a obviar ser reiterativo. Lo que dijo Margarita lo suscribo completamente. Solo decir que cuando el 2008 se planteó, cuando yo me enteré que el 2008 era la fecha fatal, dije, caray, no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque los que hemos estudiado el campo mexicano sabíamos que esos 15 años para que te modernices y te vuelvas un farmer, pues está difícil, ¿no? Y por ahí viene la reflexión. Yo lo que creo, yo no sé en el resto del país, pero fíjate que a mí trabajo en el TEC, muy contento, me gustaría más trabajar en la UNAM, pero trabajo en el TEC. No pude dar una clase de economía agrícola. Economía agrícola, ni siquiera desarrollo rural. No había muchachos, no les interesa. No les interesa. O sea, es muy complicado, cómo parece mentira, cuando urgiría inteligencia fresca, nueva sobre el tema, ¿no? Ahora voy a ir conforme a la secuencia de las preguntas, pero cuando encontré dos similares, pues de una vez para ahorrar los tiempos ustedes también. Respecto a las transnacionales, yo no sé si se puede hacer una política pública restrictiva a estas alturas de la vida, la realidad nacional. Sí sé que ahora el problema está sobre todo en Walmart, por ejemplo. Ahí compran centenares de millones de dólares. Y los jefes de compras dicen, bueno, pues me llegó sushi de Japón, pues estoy exagerando. O me llegó, lo he visto, guacamole de Los Ángeles, que es aguacate mexicano, que se fue, que un mexicano indocumentado trabajó y regresó a Walmart, al Costco, perdón, dije Costco, era el Costco, aquí en Coapa. Entonces, hay un problema de estrangulamiento de las cadenas en el supermercado. ¿Por qué? Porque quieres café de tal lugar, pues el de Chiapas sí, pero aquí está el de Vietnam, etcétera, etcétera. Entonces, el tema, aquellas transnacionales de nuestro querido Fine Silver estaban en la oferta, ahora están también vendiéndote cosas. Y voy a hacer una pequeña mención a un muy distinguido mexicano por el cual tengo mucho respeto, que es un gran empresario. Este empresario mexicano me dijo hace mucho tiempo, qué pena que hayan desmantelado Conasupo. Conasupo hacía falta, dijo este gran empresario mexicano. Y dijo, y me parece inconcebible que estén permitiendo que entre Costco y Walmart y Sam's a México. Este empresario es don Lorenzo Cerviche. Bimbo. Entonces ahí dice mucho. Ahora, cuando pienso en las transnacionales, pienso que estaba en Puerto Natales, en el sur de Chile, y venden gansitos marinela, y que te venden tortillas de harina en el pueblito más lejano de Uruguay. Entonces ya tenemos también transnacionales domésticas. Maseca, que tiene sus headquarters en Texas, si no me equivoco. Así es. Entonces tenemos empresas de otro tipo. Ahí nomás haría este comentario. Yo lamento mucho también ese estrangulamiento de las cadenas. Hay que tenerlo muy en cuenta. Después, otra pregunta, otra observación que decía Manuel sobre el abandono. Yo diría que además parece como tiendas de raya. Fórmese aquí y hay un dinerito. Fórmese allá
y hay otro dinerito. Lo digo porque es público. La Zagarpa lo dice muy bien un amigo mío, es una especie de supermercado donde cada quien va y escoge el subsidio que quiere, pero no crece la economía. Esa es la gran frustración. El presupuesto de Zagarpa es muy grande, es el más grande histórico en términos reales. No sé, Margarita, estoy equivocado, pero creo que el gasto agrícola de México per cápita es el más alto de América Latina. Sí hay dinero, pero como ahora todo tiene que ser focalizado con subsidios, no meter las manitas, bueno, ahí está un gran supermercado. Y las políticas públicas, quién sabe. Hay mucha tierra que no se está utilizando, Manuel, y mucha infraestructura que se está abandonando. Echando a perder. Eso es lo que yo dije cuando hay 3,5 millones de hectáreas, pero habrá que ver con cuidado la cifra. Pero sí se puede incorporar otra vez a la oferta mucho más tierra de la que ahora se está cultivando. Ya nuestra frontera agrícola está más o menos clara, hay un gran consenso. No puede pasar de 30 a 31 millones de hectáreas. Bueno, con eso tenemos, con buenos rendimientos tenemos con eso. Después, una muy interesante observación lo que hace sobre los transgénicos. Yo debo decir, yo en lo personal no soy tan antitransgénico. Sí soy el dominio de Monsanto. Yo como subsecretario padecí el asedio de Monsanto para que se liberaran los permisos. Y me costaba porque yo sé que hemos consumido todos necesariamente transgénicos y no, aquí estamos, no nos pasa nada. Me dolió cuando Zambia rechazó un barco con ayuda porque tenía transgénicos y allá hubo una hambruna en Zambia. Entonces yo no soy un ludita, yo creo que los transgénicos, la biotecnología obviamente tiene un futuro, pero mi pregunta es, esas variedades no son las más adecuadas. Y sí tenemos, ahí está el CINMESTAB del POLI, una gran institución, el Centro de Genómicas de la UNAM en Cuernavaca, no hay científicos de clase mundial que pueden y deben investigar esa biotecnología, y yo no soy en contra de los transgénicos. Te voy a hacer una ironía. Para mí una de las ideas más fascinantes que ha producido la historia es la que dice: la evolución se da por la selección natural. Darwin. Ese maíz estaba congelado en el tiempo. La evolución natural sigue sucediendo. Tú tampoco puedes preservar algo que la selección natural va a cambiar, porque el proceso de la evolución sigue dándose. Entonces no hay que ser tan rígidos al respecto de esto, porque aquellos maíces ya no son. Quizá tener el genoma sirve para entenderlo, pero va a seguir evolucionando. El tema es ver qué nos conviene y soberanamente decir, esto nos conviene. Ahí está el tema. Una cosa que hay que tomar muy en cuenta es valorizar, en el caso del maíz, ciertos maíces. Como por ejemplo el mercado ya está descubriendo ciertos chiles. Entonces ciertos chiles tienen un enorme valor y ciertos maíces. Entonces yo más bien ahí inscribiría una política de investigación nuestra de transgénicos. Brevísimamente te digo, cuando estábamos en este tema, fuimos a Perú con los peruanos, porque es el único país como nosotros que podemos hablar de centros de origen, y estamos muy de acuerdo con los peruanos. Entonces, de nuevo, págalo como servicio ambiental. Quieres preservar, si in situ tienes que estar, porque en refrigeradores no se puede. O sea, se conserva, pero se conserva nada más la muestra. Pues tiene que haber polinización. Bueno, ten parques donde haya germoplasma que no esté tocado por otros tipos de germoplasma intervenido, sin olvidarnos de Darwin tampoco. Entonces hay mucho que discutir, y diría que había que discutirlo con muy serenamente y con un sentido práctico de lo que nos conviene a nosotros en este país, que como dije al principio es extraordinariamente diverso, porque no somos biodiversos nada más, tenemos dos atributos peculiarísimos: biodiversos y centro de origen. Ojo, eso es lo más México, y Perú, no los países del Oriente Medio, el creciente fértil. Entonces, bueno, es un tema interesantísimo, creo que estaríamos bastante de acuerdo. Después, lo que decía Rogelio, decía dos cosas muy interesantes. Margarita contestó yo una parte. Hay muchas formas en que el Estado puede suplir la necesidad de una garantía sin conculcar el derecho de propiedad. Esa es la clave. Había una vieja figura que Manuel la conoce perfecto, que es la antícresis. Yo te puedo inclusive por un tiempo ponerte en entredicho, pero no te voy a quitar el derecho de propiedad.
Y de ahí, coberturas, riesgo compartido y subsidios. O sea, sí hay manera de hacerlo. Yo sí creo, y va a ser una pelea y a lo mejor se pierde la pelea, que hay que dar la pelea por una banca de desarrollo agrícola en México. Otra vez, mi señor, si no hay crédito, pues ¿qué vas a hacer? 10% tienen acceso al crédito y no me preguntes cuáles. Luego, Enrique dijo una cosa muy interesante, muy concreta. Obviamente yo me refiero al Estado mexicano, porque la Secretaría que tiene las atribuciones para fomentar la producción, los técnicos, los agrónomos, es Zagarpa. Cedesol es una secretaría que hace política social. Entonces la tentación de que Cedesol empiece a producir es legítima, pero quien tiene las atribuciones y las capacidades es otra secretaría. Estoy 100% de acuerdo contigo, tiene que haber coordinación. Pero a mí no me parece mal que Cedesol actúe con comedores, que actúe con despensas, con desayunos escolares. Parece muy bien, esa es política social. Es un tanto remedial, pero si las circunstancias lo obligan, hagámoslo. Pero sí tiene que haber coordinación, más es Zagarpa, por sus instrumentos, por sus técnicos, por cómo está armada, la que tendría que fomentar la producción de alimentos. Luego, lo de los servicios ambientales de Jorge Eduardo es un tema muy interesante. Todos apostamos a la compactación de minifundios. Hay muchas fórmulas, hacerlos, de dar estímulos y desestímulos, sobre todo cuando hay tanta gente anciana en el campo, que pudiera muy bien dejar el espacio a una gente joven que cultivara. Y hay una gran discusión al respecto, pero es muy complicado como política pública porque están fragmentados los predios. Esa es la palabra más compleja de todas. Se puede intentar, y de hecho es lo que algunos estamos promoviendo, que se haga figuras de asociatividad amplias, cooperativas en algún caso también, desde luego. Y otro tema más, que no lo hablé aquí, pero los comento brevemente. La palabra ejido no es que ya no se habla de ejidos, no se habla de ejidos. O sea, mis grandes sorpresas ahorita en discusiones ya muy intensas es que nadie habla de los ejidos. Entonces yo creo que el ejido, siguiendo a Mancur Olson, un artículo clásico de los 50, de la lógica de la acción colectiva, la superestructura ejidal puede hacer acción colectiva. No me refiero a ejidos colectivos, me refiero a la acción colectiva de lo que era el ejido, la superestructura ejidal, y poner en los predios de los campesinos el estímulo productivo, quitándole cierta fuerza al comisariado, quitándosele más al productor. Esa va a ser otra gran discusión que a lo mejor se va a perder. El servicio ambiental es muy importante porque hay mucha tierra que, por ejemplo, el Procampo te da una virtud del Procampo, hay que reconocerlo, es que sí llega. El Procampo es el único producto público que sí llega a muy chiquitos productores. Eso no hay que perderlo. Pero te da si cultivas. Entonces, don Francisco o don Pancho, pues cultiva, aunque sea una pequeña tierrita, porque tiene que comprobar. Pues mejor que compruebe que está recuperando su suelo o reforestando su tierra, y ahí se le da un estímulo. Inclusive eso puede servir para la biodiversidad y para las variedades nuestras de maíces, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí hay que trabajar con servicios ambientales, sí hay que acercar la política ambiental a la política productiva. Y sí, me falta lo de me falta lo de Carlos. Sí, yo creo que sí, el tema ahí es un poco lo que decía también Enrique, una mejor gobernabilidad de las cosas. Yo para mí, por ejemplo, lo esencial que debería ser Semarnat hoy por hoy es la Secretaría del Ordenamiento Territorial. Y si no puede ser que lo haga Sedato. Lo que hemos hecho muy mal los mexicanos es lo que llaman en inglés la planeación física del territorio. Tenía que haber una especie de mapa de mapas. Señor, aquí el bioma dominante es este bioma, no me voy a detalles, y sobre este bioma trabaja. Ese sería un aporte enorme.
Semarnat tiene muchas atribuciones completamente diluidas en organismos, en centros desconcentrados, etcétera, etcétera. Pero no tenemos una integración que visualice territorialmente bien al país. Ojalá lo hiciera SEDATU, si no habría que hacerlo. Bueno, sería básicamente, yo quiero abusar un segundo para una reflexión, porque me impresionó mucho un cuadro de Ángel, donde puso opciones reales a largo plazo, donde se ve si no hay crecimiento, si hay decrecimiento sostenido. Ese cuadro me pareció interesantísimo y lo conecté justamente con el tema, si algún tema, algún fenómeno nos permite ver al mundo muy en su conjunto, es el energético. Y ahí estamos viendo que hay varios cul-de-sacs, que es muy difícil reconciliar esta voracidad por los fósiles con el cambio climático y con una serie de fenómenos que sí están sucediendo. Si lo ves desde el punto de vista alimentario, me acordé de lo que dijo Margarita, tanto en China como en India está decreciendo el crecimiento de los rendimientos, se están haciendo asintóticos. Y la revolución biotecnológica, transgénicos o no, no ha cumplido su promesa de brincar a otra fase de rápido crecimiento. Entonces vienen, para decirlo muy brevemente, por el lado de la demanda, grandes restricciones. Y yo me leí, seguramente Jorge Eduardo lo hizo con mucho más atingencia que yo, el tercer pleno del 18 Comité Central del Partido Comunista Chino. Los terceros plenos son los clave para entender qué está pasando en China. Y hablan ahí, enigmática y fascinantemente, de construir una civilización ecológica. Esa civilización, 4 veces milenaria, está planteándose ya construir una civilización ecológica. Y cuando uno sigue leyendo el tercer pleno, entiende una China muy preocupada, pero sinceramente no me cuadran el consumo con la oferta. Solo una cosa sí está pasando, se están poniendo a la cabeza en fotovoltaicas los chinos. Eso sí, pero están produciendo 19 millones de coches a gasolina con motores de combustión interna.